Bueno, entrando ya en el tema de la conferencia de hoy, que son las posibilidades restauradoras en los sectores posteriores, siempre de la mano de la adhesión, de la función y de la estética. En los últimos años se ha diversificado muchísimo las posibilidades que tiene el odontólogo cuando un paciente llega a la consulta con una gran pérdida estructural. Para esto vamos a desarrollar 5 tópicos. El primero de conocimientos básicos, que por estos problemitas técnicos que hemos tenido los voy a intentar pasar lo más rápidamente posible para poder hacer la presentación netamente clínica. La presentación quiero que queden claras cuáles son las 4 posibilidades que tiene hoy en día la odontología restauradora. Las 2 primeras, que son las restauraciones directas con resinas compuestas a través de la técnica probada, estratificada, y las incrustaciones indirectas de resina compuesta las venimos realizando ya hace más de 15, 20 años, con mucha bibliografía, muchos autores que en distintos países han ido registrando y documentando la predecibilidad de este tipo de prácticas. Y las 2 segundas, los 2 últimos tópicos, son los más novedosos, o quizás los más interesantes, porque tienen que ver con todo el avance tecnológico en biomateriales que se dieron en los últimos 5 años. En realidad vienen anterior, sobre todo la tecnología CAD/CAM, pero en los últimos 5 años tuvo una penetración muy importante en la clínica diaria. Entonces, los 2 últimos temas que vamos a desarrollar son las incrustaciones o restauraciones indirectas con sistemas maquinados, con tacos de resina, y finalmente, para cerrar, con lo que son las restauraciones directas en resinas para técnica Bullfill. Bueno, el odontólogo rehabilitador tiene una serie de requisitos, de conocimientos, de los cuales no puede prescindir a la hora de ofrecerle al paciente las posibilidades rehabilitadoras de sus piezas dentarias. Siempre enmarcado en este espectro, en este nicho que vamos a tratar, que son las grandes restauraciones en sector posterior. Necesitamos tener conocimientos del órgano dentario, cuáles son sus tejidos, la composición, las funciones que ocupan, los volúmenes que ocupan dentro de esos tejidos del órgano dentario, conocimiento de cuáles son las lesiones y las enfermedades que pueden afectar este órgano y hacerle perder estructura, tener conocimiento de los métodos y las aparatologías diagnósticas. En esto no me estoy refiriendo solamente a las nuevas aparatologías para detectar pequeñas desmineralizaciones en el esmalte superficial, como pueden ser métodos eléctricos, métodos a través de transiluminación. En el último IDS en Alemania se presentaron varias nuevas tecnologías que tienen que ver con la detección temprana de lesiones de caries, sino también me refiero a todo lo que es la detección temprana de medios ácidos prolongados en la cavidad bucal que puedan determinar lesiones erosivas, corrosivas o una microflora específica en cantidad de unidades formadoras de colonias bacterianas que esté excediendo la cantidad saprófita y esto afecte al proceso cariológico. Luego de tener conocimiento con eso, también tenemos que tener conocimiento de los biomateriales que disponemos para rehabilitar, como son las cerámicas, las resinas compuestas, los ionómeros y todos los nuevos materiales que nos ofrece el mercado. Conocimiento de las técnicas adhesivas para poder adherir y biointegrar ese material a la pieza dentaria y así hacer un monobloque biodinámico y funcional. Desarrollar las habilidades para poder realizar estas prácticas y todo englobado dentro de lo que es la odontología mínimamente invasiva. Bueno, entonces, rápidamente un repaso de lo que es el órgano dentario, sus distintos tejidos, las características que tiene el esmalte, cómo está conformado por un 95% de sustancia inorgánica, la hidroxiapatita, las características, que es un material biológico formado por fosfato de calcio cristalino. Hay un concepto muy interesante de la autora Silvia Aguilinho Fernández, en el cual, viendo los componentes que tiene la saliva, minerales, y los componentes que tiene el esmalte, dice que la saliva es como esmalte líquido, y que ese intercambio iónico que se da durante todo el día es lo que determina el proceso des-res, que es el proceso de mineralización, remineralización.
Bueno, el esmalte, recordar que es una membrana semipermeable, hipermineralizada, que tiene un pH crítico la hidroxiapatita, tiene un pH crítico un poco mejor la fluorapatita, el pH del cemento es mucho más alto, por lo cual sufre procesos de desmineralización mucho más rápido. Y con el aumento de la expectativa de vida, que fue desde el año 1900, de 42, 43 años, a los tiempos que vivimos ahora, de 75 a 77 años, el mantenimiento en salud y el alargamiento del ciclo de la restauración en las piezas de la dentición definitiva tiene una importancia mucho mayor que antes. Antes las piezas dentarias definitivas tenían que durar 45 años, ahora prácticamente el doble de tiempo. Entonces, tener en cuenta la imposibilidad regenerativa que tiene el esmalte y la lenta capacidad de regeneración que tiene la dentina. La odontología restauradora se basa en la biomimesis o la biomimética, que es copiar a la naturaleza para poder restaurar esos tejidos que se han perdido. La tecnología, en realidad, de la biomimética es la tecnología que aprende de la naturaleza para poder reparar estos procesos. Uno de los inventos icónicos en la biomimética fue el descubrimiento del velcro, a través de la observación de la semilla de cardo de bardana, cómo se quedaba enganchada en el perro de Mestral, que es el que lo inventó, y así creó estos ganchos de acrílico que simulan la semilla de bardana. Pero la biomimética se aplica a todo lo que es el transporte, sea por mar, por agua o por tierra, aplicando la hidrodinamia y la aerodinámica de los animales para tener una mayor eficiencia y un menor roce para de esta manera optimizar el traslado. Todo esto está enmarcado dentro de lo que es la odontología mínimamente invasiva, que fue descrita por Simonsen y otros autores en la década del 80, un poco para poder proteger ese órgano dentario que, según el ciclo de la restauración de Eddleton, iba sufriendo cada vez más restauraciones hasta perderse. Bueno, es así que la Federación Dental Internacional, en el 2002 en Viena, decreta algunos principios básicos para que la odontología restauradora pueda valerse de estos principios para ser más conservadores de las piezas dentarias. Un referente de la odontología mínimamente invasiva es el doctor Ivo Krejci, que lo podemos ver en lo que fueron las presentaciones de líderes de opinión, él siempre habla de que la filosofía de la Sociedad Suiza de Prevención y Odontología Restauradora es ser mínimamente invasivo y utilizar la máxima calidad restauradora en el inicio del ciclo restaurador. Esto es determinante para poder alargar la vida de las piezas dentarias en boca. Por eso todo el concepto de coaching, del seguimiento que debemos hacer en las distintas etapas o en los distintos niveles etarios de nuestros pacientes, siempre a ultranza de la conservación de las estructuras y poder conservar las piezas dentarias dentro de la boca. Tenemos un resumen de tendencia de líderes de opinión a nivel mundial que tienen en común, que son mínimamente invasivos en todas las preparaciones, siempre y mantienen la vitalidad pulpar. No decontaminan en general las cavidades, no graban dentinas, sino que utilizan grabado selectivo del esmalte y adhesivos universales. Simplifican mucho los pasos clínicos, y usan un poco iono vítreo, pero sí muchas resinas flow. Hacen muy pocas coronas, colocan muy pocos endopostes y hacen muchas overcrown. Y también ven a los sistemas CAD/CAM como el inexorable futuro de la odontología restauradora que ya entró en nuestro consultorio y en nuestra clínica. Todo lo que es biomateriales lo vamos a pasar rápidamente para poder llegar a la fase clínica. Realmente, si uno abre los cajones del consultorio, se encuentra con un enorme abanico de posibilidades de resina, resinas para hacer adhesión, resinas flow, pigmentos, sellantes, y así vamos aumentando en el incremento de minerales o
sustancias inorgánicas que se le van agregando para mejorar sus propiedades. Cada casa matriz presenta un sistema adhesivo con composite, nanoparticulados, partículas submicrónicas, con partículas prepolimerizadas, que nos va a permitir, siguiendo los protocolos, rehabilitar el sector anterior y posterior de una manera eficiente y de forma directa. Todo el sistema rehabilitador. También disponemos de biomateriales o materiales bioactivos como son los ionómeros vítreos para hacer rellenos y disminuir los volúmenes de resina, y los últimos cementos autoadhesivos. Para trabajar las resinas en boca o en forma indirecta necesitamos, como tiene el cirujano o el implantor, un instrumental específico. Nosotros también nos valemos de instrumental como para poder dar esa anatomía, adaptación y lograr distintos niveles oclusales para dar una correcta oclusión. Y también necesitamos lámparas de alta potencia para permitir aumentar la tasa de conversión polimérica y de esta manera tener un material muy confiable que finalmente lo vamos a pulir. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que son los sistemas adhesivos. La adhesión es un mecanismo que se utiliza para mantener dos porciones de materia en íntimo contacto, y nosotros básicamente vamos a trabajar sobre dos tejidos. Uno es el esmalte y otro es la dentina. Son realmente muy distintos. Cuando en el 55 Michel Bonnepoire empieza a describir todas las técnicas de grabado ácido, lo hace de una manera uniforme, tanto para dentina como para esmalte. El 7% durante 20-25 segundos en el esmalte nos va a determinar la fiabilidad de nuestras restauraciones, porque va a ser todo el sellado marginal. Algunos autores, como Mondelli, prefieren hacer un pequeño bisel. Ese bisel puede ser en zigzag o en forma de víbora. Esto va a determinar la exposición de la cabeza de los prismas y de esa manera hacer un mejor stacks para el sellado. Otros autores prefieren no hacer el bisel y confiar en el grabado de ese esmalte. Hay una realidad: hay restauraciones con o sin esmalte, de acuerdo a su predecibilidad, y esto lo dice siempre el doctor Walter Devoto. Entonces tenemos distintos tipos de dentina. Tenemos una dentina más superficial, una media, una más profunda. La más superficial vamos a tener una cantidad de colágeno y menor cantidad de agua y de túbulos, o sea que va a ser una mejor cantidad para una adhesión con resinas. Y en la dentina más profunda tenemos mayor cantidad de agua y de túbulos. Será un tejido en el cual la adhesión presenta algunos inconvenientes, porque si bien puede difundir bien el adhesivo, un tejido un poco más predispuesto a recibir una unión química como son los ionómeros vítreos. En definitiva, al barro dentinario lo podemos dejar o lo podemos eliminar. Podemos hacer un grabado total, que hoy en día ya no las recomendamos, o ese smear plaque con un sistema acídico de primer, poder incorporarlo al sistema adhesivo. De esa manera vamos a tener la garantía de que todo lo que se grabó se impregnó. Cuando hacemos técnica de grabado total, no estamos seguros de que todo lo que grabamos con ácido fosfórico fue todo lo impregnado, y podemos tener mayor cantidad de hipersensibilidad y otros problemas dentinarios. El doctor Franklin Tai también dice que cuál es el punto de poner mejores materiales si no vamos a cuidar lo que es la hidrólisis que se produce por la degeneración de las fibras colágenas a través de las metalosproteinasas de la matriz endógena. Vamos a pasar rápidamente toda esta justificación de las técnicas que hacemos para llegar a la parte clínica y a las posibilidades que tenemos hoy en día. Dejando un poco esta introducción, volvemos a cuáles son las posibilidades restauradoras en los sectores posteriores. Amalgama prácticamente ya los utiliza. La Federación Dental Internacional
en conjunto o en sintonía con el convenio de Minamata, determinaron que el mercurio se va dejando de usar progresivamente en la salud, así que tenemos la posibilidad de restauraciones con composite nanohíbrido, microparticulados, con partículas submicrónicas, perdón, con partículas prepolimerizadas, composite para técnica contentiva, bulk, y después tenemos restauraciones semidirectas, como las técnicas intraorales o extraorales, incrustaciones de composite, incrustaciones de sistemas CAD-CAM, o directamente las restauraciones indirectas. En las indirectas, las metálicas ya están dejando de usar, tenemos incrustaciones cerámicas, y luego las que vamos a ver que son con composite, nanohíbrido o con sistema CAD-CAM. Tenemos dificultades cuando trabajamos con el composite en forma directa, sobre todo la adaptación marginal, dificultades para reproducir puntos de contacto que vamos a tener que saltear, y el protocolo estricto y exigente de la contracción volumétrica de polimerización, que nos pueden hacer que en nuestra restauración haya deflexión cuspidia, pueda haber microfiltraciones, caries secundarias, despegue de la lesión, lagunas adhesivas, etc. No nos olvidemos que necesitamos más de 1000 milivatios de potencia por centímetro cuadrado. A 6 milímetros de distancia del radiómetro se pierde la mitad de intensidad, así que en una caja proximal la cantidad de luz que nos llega es la mitad cuando nosotros estamos irradiando, y por supuesto ya muchos estudios avalan que las LED emiten una luz mucho más fría que las halógenas, por lo cual son de primera elección. Aquí tenemos la comparación de lámparas buenas, con 1000 milivatios, o lámparas ultrapotentes como la Spec3, que tiene 2700 milivatios. Bueno, con todo esto lo que vamos a hacer es buscar desarrollar habilidades clínicas, entrenamiento de las habilidades para la adición y la sustracción, que nos permita devolver las estructuras perdidas. Luego vamos a pasar un video de promoción. Este es el flyer de las jornadas federales de Cabo en Santa Fe, dentro de 2 meses, el 6-7, así que están todos los colegas invitados a Santa Fe. Están las inscripciones abiertas, ya tenemos más de 700 inscritos, además del doctor Devoto estarán las presentaciones de los doctores Enrique Fernández Boderó, Alejandro Bertoldi, y nos daremos un gusto con un seminario de profesores de la operatoria dental, profesores de SODIN, en el cual estarán el doctor Junes Alegre, Alejandro Rodríguez, el doctor Carlos Mazariego, Andrea Kaplan, el doctor Norberto Lombardo, Martín Edelberg y el doctor Lorenzo Gómez. Las inscripciones en la Asociación Odontológica Argentina y en el Círculo Odontólogo. Vamos a empezar con los casos clínicos. Estábamos hablando de las posibilidades que tenemos para restaurar y está terminando de mostrar un caso clínico en el cual hacíamos 2 restauraciones directas. Este era el pre y el post operatoria, pero decimos que también se puede dar que tengamos que reconstruir en forma directa pérdidas estructurales mayores, mucho más grandes. Y la odontología y los biomateriales nos permiten poder hacer esto a través de matrices, cuñas y sistemas de aro que van a hacer que podamos reconstruir ese punto de contacto, que podamos reconstruir la anatomía de la pieza dentaria. Entonces, incluso en volúmenes tan grandes como este, podemos hacer una incrustación de resina, podríamos usar una resina tipo bulk, o sea, para técnica contentiva, o bien podríamos hacer un relleno de bicloionómero resinoso, o podríamos hacer un matrizado y hacer una reconstrucción con 4 capas, que en realidad nos llevó un poquito más aquí. Primero, dando la anatomía a toda la parte proximal, y luego colocando una resina flow, luego un incremento de dentina,
de un incremento de esmalte y terminado. Fijémonos que de manera directa y en una sola sesión podemos hacer esta restauración y también la restauración oclusal, que ya estaba con pequeñas microfiltraciones de la pieza número 14. El caso antes del caso terminado. Bueno, para esta conferencia un poco accidentada en lo tecnológico, le pedí al doctor Roberto Espriafico si era tan amable de prestarme para mostrar este cuadro de la longevidad y las restauraciones directas. Él, por supuesto, con su generosidad siempre me lo facilitó, porque hace 12 años cuando lo escuchamos, 2 o 13 años cuando lo escuchamos aquí en Buenos Aires por primera vez al doctor Roberto Espriafico, él nos mostraba casos clínicos maravillosos con una durabilidad que todavía nosotros no dimensionábamos si podía ser. Bueno, aquí estos cuadros de un montón de autores que nos dan una tasa de fallo muy baja y una persistencia en el tiempo, fíjense, 20 años, 12 años, 15 años, 7 años con una tasa de fallo anual realmente baja. Muy importante, también como pregona el doctor Roberto Espriafico, los pacientes luego de grandes restauraciones del sector posterior, directas e indirectas, pueden volver por 2 inconvenientes. Uno es la hipersensibilidad, que no cede luego de los pasos operatorios, o bien el empaquetamiento dental. Estos 2 inconvenientes hacen que tengamos muchas veces que reconstruir o rehacer la práctica que le hicimos al paciente. Por eso tener en cuenta que O'Leary ya hace mucho tiempo mensuró la intensidad del punto de contacto pasando un hilo dental y tirando los 2 cabos para el mismo lado. Intentamos que sea de tipo 1, bien ajustado, con una resistencia marcada a pasar el hilo dental. Si no, puede quedar con una resistencia mínima, y lo que no puede ser y es inaceptable es que el punto de contacto quede abierto. Y para terminar con esta primera de las 4 posibilidades restauradoras que tenemos, que son las técnicas directas y planificadas, un caso claro de los alcances y cómo se han corrido con el pasar de los años los límites, en una paciente del consultorio que viene a mi oficina el año pasado con unas disarmonías y un caos bucal, en el cual con 6, 7 sesiones y todas prácticas de restauraciones plásticas, uno en poco tiempo puede devolverle la anatomía, devolverle la función y devolverle la estética con, repito, todas las restauraciones plásticas a un costo accesible para la mayoría de los pacientes y en poca cantidad de tiempo y de sesiones. Entonces, el caso antes y el caso después de Rosario, con todas las restauraciones. Pero a veces tenemos limitaciones dentro de la boca del paciente, y con el mismo material podemos aumentar las ventajas, podemos aumentar las propiedades de ese material, hacerlo un poco más predecible en el tiempo. Porque los composites en base resinosa con alta carga inorgánica, si los utilizamos fuera de boca para hacer, por ejemplo, incrustaciones en forma indirecta, vamos a tener la posibilidad de tener el control de la polimerización, vamos a tener un gran aumento de la tasa de conversión polimérica. Tengamos en cuenta que en todas las fichas clínicas de los materiales que usamos, la resistencia a la tracción, a la flexión, el desgaste promedio anual, todas las propiedades están hechas con una tasa de conversión polimérica ideal, que no es la misma tasa que nosotros logramos muchas veces en boca. Entonces podemos optimizar y aumentar la tasa de conversión, porque además podemos hacer una segunda polimerización. Tenemos un mejor contorno anatómico y una mejor convexidad cuspidia cuando lo hacemos fuera de boca. Podemos restituir el punto de contacto en el lugar y con la firmeza que nosotros queremos. Tenemos una mejor morfología y acabado, mejor cierre gingival, y por todos estos motivos es que son restauraciones mucho más predecibles en el tiempo. Entonces, un caso de un paciente que ya tiene mucho tiempo, Jorge llega a la consulta con 3 piezas afectadas, el 25, el 26 y el 27, hacemos la extirpación del tejido variado, el aislamiento absoluto, hacíamos ya hace más de 10 años
las técnicas Chersay, o sea, trabajar sobre toda esa hemiarcada, la decontaminación de las cavidades y luego la técnica estratificada, tanto en el 25 como en el 27, haciendo las capas incrementales de dentina, de esmalte, pigmentos y las terminaciones. Antes de tomar la impresión y de hacer una conformación de la cavidad para la incrustación en la pieza número 26, hacemos un vitro-ionómero resinoso, un ionómero vitro modificado con resina, en este caso utilizamos el Vitrebond, para lo cual previamente utilicé ácido poliacrílico para exponer el calcio y generar una mejor adhesión química. Bueno, los pasos clínicos de este paciente. En ese momento, hace 13 años, usábamos técnicas de grabado total, los frascos que eran los monocomponentes, los monofrascos de adhesivo simplificado para técnica de grabado total. Luego, en forma estratificada, como decía, con brillant, incrementos de dentina y de esmalte, la aplicación en el 25 y el 27 y la terminación de ambos. Terminamos con la impresión de la pieza número 26. Siempre que podemos hacemos impresiones totales, siempre que podemos utilizamos siliconas por adhesión y no por condensación, siempre que podemos hacemos un montaje completo de las dos arcadas. En los estudios siempre da como que el material, si es polimerizado fuera de boca y se lleva a boca, va a tener una mejor performance en el tiempo y va a tener una microfiltración muy por debajo de lo que son las prácticas directas. Bueno, en el mismo caso de este paciente, el modelo de densita, la delimitación de la práctica de la investigación que vamos a hacer. Empiezo a hacer los incrementos como si fuese un encerado progresivo, un encerado diagnóstico, guiándome con la iluminación, intentando mantener lo que son los distintos niveles cruzales, dar convexidad cupidia, rebordes marginales, fosas, surcos, crestas triangulares, todos los parámetros anatómicos y las estructuras anatómicas que conocemos que tienen molar. Luego de la confección de la prótesis, va a venir una segunda polimerización, que la hacemos idealmente con lámparas, pero también nos podemos valer de hornos, por ejemplo, el famoso horno H500 que hace muchos años libró al mercado Conten. Con este horno hicimos el segundo curado, pero también con publicaciones que hizo el doctor Alejandro Bertoldi en la revista de la OA hace mucho tiempo, con una lámpara Coltrolux y un espejo, colocamos la incrustación y aumentamos ese grado de conversión polimérica. También hay otros artículos que dicen que se puede hacer en la estufa, en el microondas, con el agua. La realidad es que la conversión polimérica es mucho mejor fuera de boca y aumenta las propiedades de esa resina. Después hacemos la limpieza, el arenado con dióxido de aluminio, 50 micrones de granulometría, una presión aproximada de 20 libras de presión. Esto nos va a dar una microrugosidad de contamina y aumenta la energía superficial, para luego, sin colocar ácido fluorhídrico, sin colocar ácido fosfórico, solamente colocándole el adhesivo, vamos a polimerizarlo y a tener la prótesis lista para el celular. Lo colocamos en un sticker para llevarlo y hacer la prueba, siempre, o por lo menos en mi clínica particular, siempre lo hago en 2 sesiones, no hago la técnica directa o la semidirecta que es en el mismo día, sino siempre diferido, provisionalizando. Hacemos el aislamiento, la prueba y el cementado de nuestra incrustación. La matriz y la cuña es solamente a los efectos de evitar que por debajo del punto de contacto nos quede cemento y tengamos que utilizar ultrasonido y perdamos tiempo clínico para poder pasar correctamente el invento. Una vez que tenemos, hacemos el ajuste oclusal y luego del ajuste oclusal el control de ese punto de contacto y toda la relación del área de contacto que tiene que ser bien física. Esto fue cementado en mayo del 2008 y en octubre del año pasado hicimos uno de los controles. Fíjense, un paciente fumador, pero tanto las restauraciones directas como indirectas
están en perfecto estado. Entonces, la durabilidad de estas prácticas directas e indirectas, la combinación da buenos resultados y es predecible en el tiempo. Otro caso clínico muy similar, los 2 premolares con lesiones de caries, los hacemos de forma directa, y la restauración del primer molar, en este caso un 16, por imposibilidades en la apertura bucal, por el tiempo de restauración, por querer asegurar también una correcta relación de contacto, tomo una impresión y hago con cualquiera de estos métodos, directo, semidirecto o indirecto, un modelo para luego empezar a hacer la conformación de mi incrustación. En ese tiempo usábamos mucho el P60, un muy buen material que mantiene la forma. Entonces la incrustación realizada, luego la sacamos, hacemos la segunda polimerización, la limpieza de la restauración, y en otra sesión lo que ya hacemos es la prueba. Una vez que tenemos la incrustación, que le hicimos el ataque con dióxido de aluminio y le colocamos el adhesivo, con aumento siempre que podamos, con magnificación, vamos a hacer el testeo con aislamiento absoluto. Aquí vemos los 2 premolares ya restaurados de manera definitiva, y la prueba de la incrustación para luego hacer el cementado. Entonces, otro caso en el cual utilizamos técnica Chersals, técnicas directas y técnicas indirectas con incrustaciones de resina con el mismo material. Puntos de contacto realizados en boca o fuera. Y finalmente, para mostrar esta segunda técnica, que es utilizar el mismo material que usamos en forma directa, pero fuera de boca, una gran reconstrucción, una endocrown, que son simples, son rápidas, económicas, y no hay que preparar el canal. También un caso clínico que tiene más de una década, en este caso Mariana, también de mi oficina, de mi consultorio particular, una gran pérdida estructural, el tallado, el relleno con ionómero vítreo de algunos socavones, la toma de impresión siempre que podemos completa con una silicona por adición, y bibliografía que respalda este tipo de prácticas, una mesa de trabajo para poder ir haciendo la adición de las resinas. Entonces tenemos el modelo y las primeras capas que vamos colocando de resina compuesta. Vamos dando vertientes, cúspides, siguiendo la alineación de la arcada, haciéndola ocluir, para finalmente terminar con una gran restauración en el modelo, que dentro de boca es realmente muy complejo de hacer una endocrown de este tamaño. Segunda polimerización, el caso clínico previo desde una vista oclusal, desde una vista vestibular, la incrustación hecha sobre el modelo de densita, que después lo llevamos uno de silicona, desde la vista oclusal y desde la vista vestibular. Decíamos la segunda polimerización, fíjense el enorme volumen que tiene esta preparación. Bueno, todo esto va a ir a la cavidad ya polimerizada. Como decíamos, el hornito que hacíamos con la vieja Coltolux, poniendo un espejo y sacándole el inserto, la fibra óptica, y haciendo un aumento de la tasa de conversión. La prueba del endocrown con aislamiento absoluto, el microarenado, el adhesivo y el cementado, en este caso con riles. También la matriz y la cuña solamente para evitar que nos pueda quedar una cantidad de cemento por debajo del punto de contacto y así perder el tiempo crítico. Bien, el caso terminado y las fotos del vista oclusal y vista vestibular, el modelo y el cementado final en julio del 2006. Control hace un mes, uno de los controles de Mariana, control clínico y radiográfico, el radiográfico no está aquí, pero la endocrown, luego de 13 años
en perfectas condiciones. Sí hubo modificaciones porque hicimos restauraciones directas tanto en el premolar como en el segundo molar, y tuvimos que repetir hace unos 4 o 5 años la restauración cervical de la misma pieza. Restauraciones fiables, restauraciones confiables, restauraciones directas. Bueno, pero así como esta honorable comisión de la Sociedad Operatoria Dental y Materiales Dentales, que hace 57 años, guiada por el doctor Nicolás Arula, empezaba toda la formación de docentes y de colegas en el ámbito de la operatoria dental y materiales dentales. No se podía imaginar un panorama tan florido, tan diverso en biomateriales. Tampoco se podía imaginar que tuviésemos que adaptar toda la rehabilitación a los tiempos de la odontología digital. Pero bueno, esto viene ocurriendo hace varias décadas, con aparatología muy costosa, pero que fue evolucionando, que fue dando cada vez mejores prácticas, con escáneres que comenzaron a permitir un escaneo de arcadas completas. Primero eran con un polvo para opacificar, ahora ya directamente el brillo no les impide hacer una buena toma de impresiones. Aquí quizás la pregunta acerca de la tecnología es obvia, la tecnología ya está con nosotros, estamos trabajando y haciendo restauraciones maquinadas con flujo digital a través de la técnica Chairs, pero la pregunta quizás sea si al odontólogo clínico que está siempre en la clínica le conviene solo el escáner o toda la aparatología detallada. Seguramente es el escáner, que es más simple, y a través de un archivo esto se transfiere al laboratorio, y el laboratorio luego puede enviar la restauración ya terminada para el cementado. Hay muchas publicaciones que comparan la eficiencia clínica de los composites en relación a las porcelanas para inlay y para online. Fíjense aquí, por ejemplo, un estudio del 2001 y del 2004 de Hinkel y Marshall, que la tasa de fallo anual de las inlay de composite es del 2,3 al 2,9%, y la tasa de fallo anual de las inlay de porcelana de 1,3 a 1,9. Otros estudios, sin embargo, dicen que a corto plazo la tasa de fallo es mayor en los composites, pero a 10 años, fíjense que luego de 10 años fracasaron 5 incrustaciones de composite y 7 de porcelana. Como el comportamiento, sobre todo para inlay, online, se fue viendo que por el módulo elástico es más apropiado una resina porque acompaña más los movimientos fotoelásticos que tiene la pieza dentaria, es que las casas matrices comenzaron a hacer tacos que tengan incluido resina. También, con mucha generosidad, el doctor Esclafico me facilitó este cuadro de autores que comparan la durabilidad y el fallo anual de técnicas directas de composite con técnicas indirectas, inlays, online. Y fíjense, hechas con CAD/CAM, prácticamente la tasa de fallo en las indirectas es la mitad de las directas. Si bien el pronóstico y la predecibilidad es muy buena para restauraciones directas, en clase 2, haciendo tecnología CAD/CAM, hay menor tasa de fallo claramente. Entonces decíamos que empiezan a aparecer tacos para tallar que tienen incorporado resinas, como es el Enamel, como es el Crio, como es el Lava de Ultimate, el Cera Smart de GC, el Shofu. Y nosotros, sobre todo por esto, por el módulo elástico que tienen estos tacos, fíjense, el Brilliant Crio tiene un módulo elástico de 10, 12 gigapascales, y la dentina tiene un módulo elástico entre 10 y 20. El Lava Ultimate tiene de 12 a 14 de módulo elástico, muy parecido al de la dentina. Otros tacos tienen un comportamiento más bien cerámico, pero por esto que decíamos del módulo elástico, del comportamiento, de cómo acompaña o cómo es más biológicamente compatible, es que empezamos a usar tacos que tengan incorporado resina y que sean más flexibles. También por este motivo, el desgaste a la tricción o el desgaste promedio anual, fíjense en esta columna cómo es mucho más parecido. En un taco Crios, el desgaste, el azul es del material, que sería el Crios,
y el antagonista es el rojo. Entonces, biológicamente más compatible. Vamos a observar un caso clínico hecho con tecnología CAD/CAM, una restauración de amalgama muy vieja, con deficiencias de todo tipo, la evaluación clínica, la evaluación radiográfica. Observamos la caries secundaria en el piso gingival, también observamos cómo a lo largo del tiempo se dio una reabsorción del paquete de la pulpa dentaria, por eso que tenemos una dentina muy esclerosada. Entonces el corte, la remoción de la amalgama, la remoción de la caries secundaria, el tallado y la evaluación de los espesores para nuestra online, la pre-hibridización para proteger esa dentina, luego la impresión, siempre que podemos, en silicona por adhesión y arcada completa, la impresión del antagonista, el registro oclusal, la transferencia al laboratorio de todo esto, y bueno, un poco el kit que vamos a utilizar ahora con adhesivos autoacondicionantes, los tacos que van a ser tallados y el sistema de pulido. Estaría faltando aquí el cemento que vamos a utilizar. Entonces, luego de hacer el escaneado del modelo, en este caso, por la impresión analógica, pero también se podría haber hecho la impresión de modo digital, se va a delimitar todo el campo periférico de la restauración en el modelo, se hace el diseño de la restauración. Aquí tenemos injerencia y con el modelo antagonista sabemos dónde van a caer los puntos de contacto del antagonista. Luego lo podemos acomodar en el taco de 14 milímetros que se va a tallar. Esto también es importante para saber, nos va a elegir dónde va a ir la chimenea que vamos a cortar, porque de acuerdo a cómo lo acomodemos y si vamos a hacer dos preparaciones, en un solo taco podemos hacer dos incrustaciones. Después podemos hacer modificaciones tipo encerado, agrandando los volúmenes donde nosotros querramos, en cúspides, en reborde. En este caso lo hicimos en el contacto proximal, siempre lo exageramos. Le damos la orden y la máquina en 16-18 minutos lo talla. Una vez tallado, lo tenemos en nuestras manos, podemos pedir al laboratorio que nos haga el acabado, o bien lo podemos hacer nosotros. Hacemos el corte, algunas caracterizaciones, aumentamos a veces la anatomía con algunas piedras, le podemos dar alguna pigmentación porque los bloques son monolíticos, son del mismo color, lo adaptamos en el modelo, lo colocamos en un sticker que nos va a permitir llevarlo a la cavidad y hacer la prueba, y luego de esto, en otra sesión, lo tenemos al paciente, hacemos el aislamiento absoluto y vamos a comenzar con la prueba de nuestra IP. Entonces, siempre que podemos, con magnificación para ver bien cómo es la adaptación de nuestra restauración, para, en el paso siguiente, bueno, aquí estamos probando, luego lo sacamos y hacemos la técnica adhesiva en la incrustación y la técnica adhesiva del sustrato remanente. En este caso, una técnica selectiva, lavamos, secamos, aplicamos el adhesivo, como vamos a utilizar un cemento de curado dual como es el Solocen. Igual prefiero hacer una técnica adhesiva diferenciada, no solo utilizar la adhesión del cemento adhesivo, sino que hago la técnica diferenciada. Eso sí, tengo que utilizar un activador luego para que levante el pH y ese pH ácido no me inhiba la polimerización química de nuestro cemento nuevo. La polimerización, aquí tenemos el Solocen, vamos a hacer el rellenado en la misma cavidad, le colocamos la incrustación, lo llevamos a posición, lo tenemos bien presionado, porque si el punto de contacto es muy firme, este puede tender a desalojarse antes de que hagamos la polimerización. Lo mantenemos bien presionado con un instrumento, hacemos una prepolimerización, sacamos los excesos más gruesos y luego de sacar los excesos hacemos el acabado. El acabado que lo podemos hacer con discos de distintas granulometrías. Los recomiendo muchísimo a los Diatech Polishes que vienen
para un acabado simple, para usarlos apenas húmedos. Luego hacemos el control de la relación del punto de contacto. Y el caso previo y el caso punto. O sea, estas prácticas las empezamos a hacer en los últimos 4 o 5 años, luego de hacer la incrustación, que era lo más importante en ese sector. Hicimos las restauraciones directas del 27 y del 25 con Brilliant Everglow, y el caso ya terminó. Bien, entonces vimos restauraciones directas con técnica estratificada, restauraciones indirectas con el mismo material que utilizamos en la clínica. Luego vimos restauraciones indirectas con tacos de resina, siempre resinas compuestas, talladas en un laboratorio. Y finalmente vamos a desarrollar, en un ratito más de tiempo, vamos a desarrollar lo que hablamos en un seminario que vimos de Solini de la UBA hace un tiempito, que son estos nuevos materiales que aparecieron para técnica en bloque o técnica bullfill. Bueno, a Argentina entraron estos 4 materiales, que es el FILAP, el Surefil SDR, el Tetric NCERAM y el Filtec Bull. ¿Para qué? ¿Para brindar mejores restauraciones o de mayor calidad? No, la industria dental siempre persigue 2 fines: simplificarnos los pasos, porque en la sumatoria de pasos hay más posibilidades de que cometamos errores, y esos errores los podemos ir transfiriendo, llevando hasta el final de nuestra restauración, y simplificarnos el tiempo clínico por una cuestión de costos y porque todos los pacientes siempre quieren prácticas lo más rápidas posible. Esto, además, llega en un momento muy particular, y es todo el convenio de Minamata que determinó que entra en vigor la disminución del uso en salud pública del mercurio. Entonces estamos en un periodo realmente de que está desapareciendo la amalgama dental, que se usó durante muchísimo tiempo y con muy buen rendimiento. Entonces se está necesitando materiales que vengan a sustituirlo. Pero siendo muy rápido un poquito de historia, esto ya ocurrió hace 15 años, cuando apareció el Ariston PH, que era un material inteligente, que tenía un comportamiento ionomérico, en el cual era capaz de poder controlar el pH del entorno bucal o del cabo periférico, iba liberando iones, pero en realidad fracasó porque tenía mucha expansión higroscópica. Hubo que sacarlo del mercado. También el mercado innovó con los siluranos, cambiando la matriz orgánica, que tenía mucho menos contracción de polimerización, pero no fue lo suficientemente estable y también hubo que sacarlo del mercado. Y por último, recordemos que cuando vinieron los composites condensables, que trajeron una manipulación mucho más dócil para la rehabilitación en los sectores posteriores, hubo algunos composites que eran la exacerbación del agregado de partículas inorgánicas, como por ejemplo el alert de la Generic Pentron. Los que lo utilizamos nos acordamos de que era un material que no era muy difícil de llevarlo a la cavidad, tenía fibras cerámicas realmente muy largas, el pulido era realmente muy defectuoso, muy malo, así que también se discontinuó. Esto como introducción a que ahora aparecen las resinas para técnica en bloque, técnica pool, pero en realidad la industria viene ofreciendo este tipo de restauraciones rápidas desde hace mucho tiempo. Quizás esto sí sea un paso adelante. Entonces las vamos a describir. Estos, los nuevos materiales bullfill, son composites muy similares a los convencionales, con una menor cantidad de carga orgánica, sí tienen mayor translucidez, mucha mayor translucidez, permiten incrementos de 4 de 5 milímetros hasta 10 milímetros, y algunos, como por ejemplo el FILAP, incrementos de forma ilimitada por su capacidad de endurecimiento dual. Algunos sistemas requieren de una terminación con una última capa de composite convencional. Otros sistemas, como son muy densos, el fabricante nos sugiere que coloquemos una capa de flow para copiar mejor el piso cavitario. Necesitan de una potencia lumínica para activarlos, y de una potencia mínimamente de 1000 microvatios
por milímetro cuadrado, tienen una tasa de conversión polimérica aceptable y la microdureza muchas veces disminuye con el grosor de la capa. Algunos estudios, hay muchos estudios de composite en bloque o composite en base resinosa en bloque, y se dieron resultados similares de estudios in vitro en el análisis de la microfiltración, de la integridad marginal, absorción acuosa, módulo elástico y dureza Vickers. Sin embargo, dice que se comportan un poco mejor, tienen menor estrés de contracción y un poco menor de depresión cupidia en las clases 2. Una publicación bastante reciente, del 2013, dice que de acuerdo a las propiedades mecánicas evaluadas in vitro, los composites en base resinosa en bloque tienen un comportamiento intermedio entre lo que sería un nanohíbrido, o sea, peor que un nanohíbrido y mejor que un proto. Clínicamente tienen un comportamiento similar a los nanohíbridos. Bien, ¿cuáles serían las indicaciones de estos relativamente nuevos materiales? Restauraciones oclusales, sí, compósitos oclusales, pero fundamentalmente grandes reconstrucciones del sector posterior, también. Tanto en piezas vitales como no vitales, sí, también no hicimos la separación de las características estructurales de piezas vitales y no vitales, que podríamos hacerlo y hablar, pero nos pueden servir para los dos. Como liner o como relleno, sí, también se podría utilizar para hacer técnicas build-up, o para reemplazar los grandes rellenos de ionómero vitrio o ionómero convencionales, pero estos no tienen contracción de polimerización y sin embargo los en bloque sí tienen contracción de polimerización. O sea que ahí están luchando en un campo que ya hay un material muy bueno para hacer este tipo de relleno. Luego también se los recomienda para reconstrucción de muniones, particularmente no me parece muy atractivo. Para restauraciones de piezas temporarias sí, algunos como el Filtec Bulk, también por su alta translucidez, se los recomienda para utilizar en el sector anterior. Bien, repasemos lo que son en líneas generales. La contracción volumétrica de los flow, que va entre el 3,5 y el 5,1, 5,2, y los universales, que va entre el 2,3 y el 3,3. O sea, estamos hablando de que los flow, al tener una cantidad de carga, contraen prácticamente el doble que una resina universal, a pesar de tener mayor humectabilidad y menor viscosidad y copiar mejor. Bueno, un poco siguiendo este principio de bajar la carga y hacerle algunos cambios químicos para la polimerización, es que se logran los cambios en las resinas. Entonces, yo hice este cuadrito con las características particulares de cada una de estas resinas que nos ofrece el mercado, algunas que están y otras que no están. Para mí, el representante más noble de la filosofía de la técnica bulk, sin duda, es el fil-up de Colten. El fil-up de Colten es un material interesante por muchas cualidades. Una porque se presenta en jeringa, porque tiene puntas automezcladoras, porque es dual, porque tiene una carga inorgánica aceptable para la viscosidad media con la que lo podemos utilizar. No tiene límites de capa y puede usarse para diferentes cosas. También tenemos el Tetric N Pulfil de la Vivaren, que tiene un 53% de carga nanométrica, solo en capas de 4 milímetros de profundidad y no requiere recubrimiento luego de colocar. El Surefil SDR Flow es realmente muy flow, tiene poca carga, solo para 4 milímetros, que me parece un exceso para el nivel de carga y el nivel de contracción que tiene, y sí requiere de recubrimiento porque el desgaste anual es muy alto si está en contacto con el altamano. El Sonic Field de Kern no entró al país, tampoco va a entrar, es un bulk con altísima carga, y como tiene mucha carga y le cuesta ser adaptado a la cavidad, viene con una aparatología ultrasónica, una pieza de mano, que a través de ultrasonido va haciendo que se adapte al piso cavitario y a las paredes. Luego tenemos el Fill-Up, el Filtec Bullfill de 3M con una baja carga, 42% del volumen en partículas nanométricas, no es dual, 4 milímetros de capa y sí requiere de recubrimiento. Y finalmente el Venus Bullfill, que también solo el 38% de carga nanométrica
es un flow y no cumple con los requisitos básicos como para hacer una técnica. Entonces les decía que el FILAP realmente es un material interesante, es un material distinto, quizás el que da el paso adelante para continuar con estas resinas en bloque. Tiene una construcción volumétrica bastante baja, teniendo en cuenta su curado dual, que a través de los 3 minutos que nos pide para que se vaya realizando esta polimerización química relajada, uno le puede ir dando para que este 3,3% realmente no produzca daños en el sistema adhesivo, que es un sistema adhesivo también dual como es el Parabón. Bueno, entonces voy a mostrar un caso clínico que ya tiene varios años, tiene como 4 años, realizado con FILAP, una amalgama muy grande en un paciente joven que podría haber recibido una incrustación, pero tenía muy poco sustrato. Si somos muy poco conservadores, se podría haber hecho el tratamiento endodóntico y hacer una endocrown para un mejor anclaje, porque realmente tenemos poca estructura. Podríamos haber hecho un relleno de ionómero vítreo y luego hacer técnica estratificada, o bien optar por una técnica bull, y en este caso opté por hacerle una técnica con FILAP. ¿Qué ventajas? Una sola sesión, muy rápido, muy bajo costo, y bueno, es un material confiable, así que lo estamos utilizando particularmente para algunos casos. Siempre somos muy respetuosos de todo el protocolo, así que esto sugiere técnica de grabado total, 15 segundos, luego 20 segundos lavado, secado, aplicación del sistema Parabón, frotado durante 30 segundos, luego el rellenado, nos da 1 minuto para rellenar toda la cavidad, luego de 3 minutos para darle tiempo al curado dual. Lo que vamos a hacer es aplicar 5 segundos de luz de 1600 milivatios por centímetro cuadrado de potencia, o sea, una luz realmente intensa. Entonces aquí estoy mostrando los pasos clínicos que realicé, es como lo hacemos: lavado total, lavado, secado. Uso siempre el Mercurobrush, pero en este caso como me trae los pinceles en el avión, decidí usar los pincelitos, lo mismo que trae en el avión. La consistencia, la viscosidad media es realmente fantástica para el diseñador. Por supuesto requiere una curva de aprendizaje porque es distinto, no lo vamos a llevar estratificado como hacemos normalmente, pero es fácil de hacer. Por supuesto sobreestimamos y ganamos muchísimo tiempo en la estratificación, que después un poquito lo vamos a perder para cuando con la turbina hagamos la conformación anatómica. Uno puede decir, bueno, pero quedó estéticamente más o menos. Bueno, este tipo de materiales no vinieron a reemplazar a las incrustaciones o a las mejores prácticas que podemos realizar en los sectores posteriores. Vinieron justamente a ampliar la diversidad de opciones que le podemos dar al paciente, o sea, vinieron a ampliar el menú de prestaciones. Dijimos que íbamos a hablar de 4 técnicas, esta es la 4ª con resinas Bullfit. Estoy haciendo los controles, funcionan perfectamente, quizás no tienen un buen pulido, quizás se pigmenta un poco más, pero la interfase funciona muy bien, que es lo que más nos interesa. Bueno, como viene el avión, la similitud que tiene el FILAP con el Paracord, estudios de colegas de Chile que lo utilizan para hacer técnica de build-up. Ahora sé que algunos colegas lo están usando para hacer cimentado. O sea, es un material realmente interesante el FILAP de Colten como bulk. Y todavía no encontró totalmente su nicho de utilización. Otro bulk es el Tetric Evo Ceram, que tiene una modificación en el fotoiniciador, que le colocan Ivocerin, que es un fotoiniciador que permite que donde antes hacíamos incrementos de 2 milímetros, ahora podemos hacer incrementos de 4 milímetros. Para esto hicieron algunas modificaciones químicas. La presentación anterior es la que sale en Europa, esta es la presentación que llega a la Argentina. Y observemos la ficha clínica, la ficha técnica, en la cual dice que sugiere de manera opcional colocar una capa de flow. Y si es de 500 milivatios por centímetro cuadrado, 20 segundos, si es de 1000 milivatios,
es solamente 10 segundos. Entonces, el caso clínico, en el cual podríamos haber hecho algunas otras técnicas, pero decidimos, muchísimas gracias, decidimos hacer una técnica contentiva, toda la fase de adhesión, que es igual, utilizamos el OneCount 7, y empezamos con la estratificación. Nos sugiere una capa de flow para copiar correctamente el piso cavitario, la polimerizamos, luego medimos 4 milímetros del espesor del incremento, lo llevamos a la cavidad por vestibular, lo adaptamos, le damos anatomía, luego llevamos una tercera capa de 4 milímetros por lingual, lo adaptamos y nos faltó todavía un poco de incremento, así que tenemos que aplicar una cuarta capa, o sea, el flow y 3 capas más. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si bien aumentan los volúmenes de 2 a 4 milímetros, seguimos haciendo una técnica estratificada. Tenemos un material que el manejo es muy similar al Tetris Ceram, este es el Tetris N Ceram para técnica Bull, pero realmente el ahorro de tiempo no es significativo. El caso antes, el caso terminado, la relación de contacto, la resina ya totalmente polimerizada. Filtech Bulk también nos ofrece en el mercado y dice que podemos ahorrar un 24% de tiempo haciendo incrementos de hasta 5 milímetros, pero observemos esto, en la ficha técnica, la clase 1, incrementos de 4 milímetros, y si la lámpara tiene 550 y 1000 milivatios, van a ser 40 segundos para clase 1 o 60 segundos dividido en 20 con bloques de 5 milímetros de espesor. O sea, hay que invertir tiempo en la polimerización. Y si la lámpara nuestra tiene más potencia, va entre 1000 y 2000 milivatios de potencia, dice que 20 segundos para clase 1 y 10, 10 y 10 para clase 2. Siguiendo todo el protocolo, es que escogemos una paciente joven que podría haber recibido 2 incrustaciones, por diferentes factores no quería hacerse las incrustaciones, resolvimos hacer en una sola sesión las 2 restauraciones, entonces la técnica de grabado selectivo, luego el adhesivo y luego los incrementos, para terminar con 6 incrementos en cada una de las restauraciones de 5 milímetros. Sí, son volúmenes grandes, pero la técnica incremental, la técnica estratificada sigue estando. O sea, esta es la diferencia con una técnica en bloque que podemos hacer con el fill-up. Bien, el Surefil es realmente muy flow, tiene muy baja carga, lo recomendamos solamente para pisos cavitarios. El Sonic Fill, ya expliqué que no entró al país, no lo hemos podido probar, tiene un costo alto y realmente lleva de una aparatología distinta. Esta es una publicación en revista que hice de este tema hace unos años, en la cual en la conclusión digo que si bien no hace un aporte tan significativo, sin duda estos materiales son un acercamiento indudablemente al material ideal de restauración que se da con el tiempo, composite autoadhesivos de un solo paso. Pero eso es el futuro y la realidad es que hoy en día los composite bull aportan una posibilidad de restauración nueva y por ser relativamente económicos, porque se hacen en una sola sesión, nos permiten llegar a reconstrucciones a un universo mayor de pacientes. Por predecibilidad y calidad restauradora se podría decir que la mayor calidad de restauración en una gran reconstrucción del sector posterior, que son las incrustaciones de resina, sean maquinadas o hechas por nosotros, luego una técnica incremental vertical realizada en forma directa, y finalmente creo que la que estaría en la base de la calidad restauradora serían las técnicas bulk, fundamentalmente porque no hay experiencia clínica que esto lo haga. Hay muchos trabajos de resinas bulk que se pueden consultar en relación a todas sus características y a su evolución. Este es un poco un resumen de lo que son hoy las resinas bulk, que ya lo estuve diciendo en el desarrollo, y voy a finalizar diciendo de las resinas bulk
algunas opiniones que tuvieron la gentileza de darme para esta y presentaciones anteriores que hemos tenido algunos colegas y amigos. Le pedí qué opinión tenía el doctor Wilson Garone y él me dijo de las resinas bulk. Tengo la impresión de que van a fracasar, pero los resultados de las investigaciones publicadas los consideran una evolución. Los usaría siempre como un sustituto inclinario aplicando a la última capa una resina convencional. Otro referente de la odontología latinoamericana, como es el doctor Carlos Mazariego, nos dijo que los utilizo como flow desde hace 3 años. La idea de polimerizar de a 4 milímetros y seductora se pueden utilizar para hacer técnica de build-up aplicándolos a la profundidad de la cámara pulpar. No les ven más ventaja que a los americanos que pregonan the Chinese money, les reduce el tiempo operatorio. En realidad, cuando se hacen bloque, nos reduce el tiempo operatorio a todos sin lugar a dudas. Un amigo y referente, el doctor Ronnie Schubert, de República Dominicana, me dio este texto que dice: estoy comenzando a utilizar las resinas pulpibles con TENI de 3M. En términos teóricos y clínicos para utilizar, son una buena opción, pero habría que esperar el comportamiento médico. Como clínico, en piezas vitales con dentina media y profunda, no tengo dudas de la superioridad de los ionómeros rígidos. Los sigo utilizando. Hago adhesión resinosa en dentina superficial. Los utilizaría para levantar el piso, o sea, hacer técnica de build-up y terminar con una resina para sector posterior. Tienen un muy buen manejo clínico y adaptación por su capacidad de fluir, pero baja resistencia. No los veo como la panacea, es lo que nos dice el doctor Ronnie Schubert. Y finalmente, un amigo y referente, el doctor Norberto Lombardo, dice que aparecen como una respuesta de la industria dental a las aspiraciones de los colegas a disponer un material de fácil y rápida inserción. Se propusieron cambios en su composición para modificar la reacción clínica, la consistencia, la fluidez del material, la translucidez y la armonía óptica, hasta dispositivos específicos para insertarlo. Él hace un poco un resumen de todo lo que estaba mostrando y de la enorme variabilidad que tienen estas resinas en su presentación. Todos estos cambios generaban diferentes resultados, a veces no en la línea de lo estético. Bueno, para mí ha sido un enorme placer poder compartir esta conferencia con toda Latinoamérica. Les pido disculpas por los inconvenientes técnicos, por la enorme extensión en el tiempo que tuve que hacer por las interrupciones. No sé cómo habrá llegado, espero que se haya podido entender lo mejor posible el hilo de esta presentación, que el objetivo claro era mostrar las 4 posibilidades restauradoras que nos brinda la odontología y que nosotros podemos transferirle a nuestro paciente en la clínica diaria. Que repasándolas son la técnica estratificada, directa, usando el mismo material en forma indirecta, haciendo las incrustaciones nosotros, haciendo incrustaciones indirectas con técnica CAD/CAM y finalmente con la técnica en bloque o técnica contemplativa. Bueno, muchísimas gracias por su atención.